Hola, buen día. Les saluda Eduardo Ruy Artelles del Laboratorio de Entomología Médica de la Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, con la idea de poderles presentar una charla muy breve, pero para tocar algunos puntos interesantes sobre la selección del sitio de picadura, la cuestión de cómo afecta la infección con Leishmania en la atracción hacia el, el hospedero, hacia los vectores Lutzomia longipalpis, y ahí contar un poco de la historia de los trabajos que se han realizado, algunos que se realizaron de forma personal en la Universidad de Kiel, con algunas interacciones también con los colegas del profesor Gordon Hamilton, que hoy está en la Universidad de Lancaster. Y bueno, sin más, lo que quisiera plantear como una introducción es que un artículo clásico del doctor José Ribeiro nos recuerda que la hematofagia como tal es una estrategia de vida que han adoptado diferentes grupos de artrópodos. Es una situación que se ha originado de manera independiente, han tenido que resolver problemas en común, por ejemplo, la coagulación de la sangre o producir compuestos que minimicen esa picadura, produciendo sustancias con función anestésica. Y bueno, esto también nos recuerda el trabajo del doctor Ribeiro, que los artrópodos hematófagos no son simplemente organismos que funcionaran como unas jeringas que chuparan sangre y luego la fueran con otro hospedero y le pudieran contaminar con las partículas de los patógenos virales, bacteriales, etcétera. Lo que nos recuerda es que hay toda una interacción no solamente en la parte de alimentación sanguínea, sino posterior a esta alimentación sanguínea durante los procesos de digestión. Es una cuestión muy interesante. Pero también queda claro que las preferencias de qué tipo de hospederos se alimentan estos artrópodos hematófagos es diferente. Hay muchos artículos que evalúan quiénes son con marcadas preferencias hacia un grupo determinado de vertebrados, o bien que hay especies que sean más de tipo oportunista y se pueden alimentar de los hospederos que haya disponibles en ese lugar y en ese momento dado. También hay artículos, sobre todo algunos que se han documentado con culicoides o con simúlidos, donde se ha reportado que no solamente pueden seleccionar el tipo de hospedero, sino que también pueden estar realizando una selección de dónde se van a alimentar sobre ese hospedero en particular. Y algunos estudios que se han publicado por ejemplo, con equinos, pues han mostrado que algunas especies de culicoides, que es uno de los que más han estudiado, a veces prefieren alimentarse de las patas traseras o de las patas delanteras, del pecho, del vientre, de la parte dorsal, de la cabeza, y tienen como segregado para diferentes especies donde se alimentan de una manera muy particular y muy interesante. Ese es un aspecto que en mosquitos no se ha o no se había evaluado del tanto hasta que vinieron los trabajos de este personaje, el doctor Bart Knowles, en aquel entonces estudiante doctoral, que hizo una magnífica contribución, sacando varias publicaciones en la época. Y uno de esos trabajos que resultó muy interesante fue determinar cómo algunas especies de anofelinos pueden estar seleccionando el sitio de picadura por la presencia de ciertos volátiles que son indicativos de esa región corporal. Un artículo que publicó como uno de los primeros dentro de su tesis fue con Anopheles albimanus, donde realizó una observación. Para describir un poco este trabajo, necesitaba explicar que él construyó una jaula experimental donde él se metía en esa jaula experimental. Con la ayuda de unos asistentes, ellos iban liberando los mosquitos
uno a uno mosquitos no alimentados, y Bartnold fue registrando el sitio de picadura de estas especies hasta que hubiera acumulado 100 picaduras de cada una de las especies que él fue estudiando, y fue registrando los sitios aproximados de donde estaban picando cuando se les daba una libre elección, es decir, él se metía en estas jaula experimental simplemente con su ropa interior y dejaba que los mosquitos le picaran libremente y registraba esos sitios en particular. Esta figura que tenemos del lado izquierdo es muy interesante porque lo que nos señala en esta imagen es que esta es la distribución de picaduras que se registraron en una primera serie de observaciones. Ahí están las 100 picaduras registradas, y lo que vemos es que hay una gran concentración de picaduras alrededor de la cabeza y sobre todo en la parte frontal, y eso le dio lugar a Bartnold de formular la hipótesis de que tal vez sean los volátiles que están asociados con nuestra exhalación los que resultaron, sobre todo dióxido de carbono, que resultaron ser atractivos hacia los mosquitos. Y para evaluar esta hipótesis, pues repitió la serie de experimentos, pero en este caso lo que hizo fue ponerse una mascarilla, y esa mascarilla tenía un conducto que sacaba el dióxido de carbono fuera de esa jaula experimental, y lo que vemos en la imagen del lado derecho es la distribución de picaduras cuando después de que se haya removido ese dióxido de carbono, y lo que vemos es que esta distribución de picaduras resulta distinto. Ahora ya no se están concentrando en la parte de la cabeza porque ya no hay dióxido de carbono, porque se está siendo excluido, lo están sacando con esta manguera o esta mascarilla. Entonces eso le dio pauta de seguirlo evaluando con otras especies de anofelinos, y evaluó también Anopheles atroparvus, Anopheles gambie. Con Atroparvus también hizo esta misma serie de experimentos, dejar que se alimentaran libremente, y la imagen del lado izquierdo de Atroparvus, esta mitad izquierda, se refiere a la densidad o la frecuencia de picaduras cuando el dióxido de carbono todavía está aquí presente y que tuvieran los mosquitos una libre elección de poder picar ahí. Cuando se removió este aliento o las exhalaciones por medio de este dispositivo de la mascarilla que les he comentado, pues el patrón de picaduras cambia. O sea, todavía hay algunas alrededor de la cabeza, pero son mucho menos frecuentes que cuando el dióxido de carbono está aquí acumulado alrededor de la cabeza. Pero interesantemente, cuando evaluó esta situación con Anopheles gambie, lo que encontró es que había en su primera serie de experimentos que él llamó el control, encontró una gran densidad de picaduras en los pies, y de nueva cuenta, pues él pensando que pudiera haber volátiles que fueran atractivos hacia esos mosquitos originados de los pies, pues entonces lo que hizo fue repetir los ensayos, pero en esta nueva serie de corridas, pues lo que hizo fue lavarse los pies previo a meterse a la jaula experimental. Se lavó los pies con un jabón bactericida y lo secó y se metió a la jaula, repitió todas las liberaciones, observó el patrón de distribución, y lo que vemos es que hay una gran diferencia entre antes y después. Entonces él formula, que vienen más publicaciones, pero formula una historia muy interesante, porque además recordemos que Bartnold también hizo un descubrimiento importante acerca de un queso añejado de nombre Limburger, y este queso Limburger es muy aromático, es un aroma muy fuerte,
Pero Barnos lo que descubrió es que las bacterias que se utilizaban para añejar ese queso Limburger en realidad son del mismo género de las bacterias Brevibacterium que están presentes en la piel, alrededor de los pies. Entonces él hace ahí una conexión de cómo se pudo haber dado esa situación, porque también los volátiles que son atractivos de los olores de los pies comparados con los volátiles de ese queso Limburger, pues son muy parecidos. Y bueno, él también diseñó una serie de trampas que tuvieron como cebo el queso Limburger. Bueno, hay una historia muy interesante a raíz de todo este descubrimiento, tanto que la televisora, la BBC de Londres, le dedicó un reportaje especial sobre eso, y ahí cuenta cómo surgió la idea, cómo fue evaluando diferentes quesos que fueran muy aromáticos, cómo descubrió que las bacterias eran exactamente del mismo género. Bueno, pues este trabajo fue muy interesante porque no se había realizado algo como esto en mosquitos, y la pregunta era muy simple, era si tú les das la libre elección a los mosquitos de picar, o sea, ¿tienen un patrón aleatorio o tienen un patrón selectivo? Entonces él lo que encontró con estas tres especies es que el patrón es selectivo, y siempre hay una cairomona, un semioquímico que guía a la selección de estas picaduras. Entonces en un momento voy a platicar algo que se hizo por un servidor acerca de con flebotominos, con Leucomia longipalpis, basado e inspirado netamente en el trabajo de Barnos, que ahorita les voy a comentar. Los antecedentes también de los volátiles o las cairomonas que resultan atractivas hacia los vectores de leishmaniasis visceral, como Leucomia longipalpis, que es un complejo de especies. Se ha estudiado mucho la ecología química, pues, de feromonas de atracción, se han estudiado feromonas sexuales, se han estudiado alomonas en las que están presentes en las larvas, la feromona de oviposición. En aquel entonces también se estaba estudiando como por primera vez los semioquímicos, las cairomonas que están involucradas en la atracción de volátiles que provienen de voluntarios humanos, y de ahí salieron dos artículos que evaluaron, uno, que se pudieran recuperar esos volátiles y que además diferentes personas tenían diferente grado de atracción dependiendo de sus propios volátiles. Y bueno, pues eso lo pueden revisar en estos dos sitios o dos artículos que estoy comentando. Y hay también, eso fue con Leucomia longipalpis, pero hay también una serie de investigaciones de campo y de laboratorio realizados por la doctora Mara Pinto de Brasil, y ella también hizo algunos estudios sobre atrayentes, pero con otra especie, Nisomia nivae, que es una especie allá de Brasil, usando un túnel de viento para ver la atracción y evaluar diferentes mezclas de olores humanos, también fracciones. También se han estado evaluando compuestos individuales como octenol, tanto en laboratorio como en campo. También se han hecho algunos estudios conducidos y liderados por la misma doctora Mara Pinto, que ella pues hizo un estudio de campo también para medir que diferentes sujetos tienen diferentes grados de atracción, y esos datos que se habían documentado del laboratorio por los artículos que anteriormente les he comentado, pues también son relevantes, porque recordemos que el modelo de capacidad vectorial de Garrett-Jones de 1964 asume en su fórmula que todos los miembros de una población humana somos igualmente atractivos a las picaduras de los vectores, y con eso se trata de analizar con la fórmula pues cuál es el número de picaduras infectivas que puede diseminar un vector, para ver esa eficiencia que nosotros llamamos como capacidad vectorial. Pero la premisa básica de que todos somos igualmente atractivos
hay muchos estudios empíricos que han documentado lo contrario, que somos diferenciales. Hay una selección heterogénea acerca de estos mosquitos con relación a la población humana. Y bueno, pues esa es una historia de que por qué es relevante estudiar ese componente de por qué somos diferentes en la atracción hacia los vectores. También se ha documentado que dentro del complejo Longipalpis, la comportamiento de atracción hacia los humanos, lo que nosotros llamaríamos la antropofilia, es diferente. Aquí en este estudio se evaluó una población del noreste de Brasil, la población de Jacobina en el estado de Bahía en Brasil, donde la leishmaniasis visceral es bastante prevalente, y esta población responde bastante bien a los volátiles humanos, y en comparación se usó una población del Zomia longipalpis, pero que es diferente en cuanto a esa antropofilia, son menos antropofílicos. Marajó es una isla, no es parte del macizo continental de Brasil, es una isla también en el noreste, pero no solamente difieren en el comportamiento de antropofilia, también difieren en la feromona sexual que los caracteriza, mientras que Jacobina, la población produce una feromona sexual basada en 16 carbonos, la de Marajó produce una feromona pero con una estructura de 20 carbonos que ahorita voy a comentar. Lo interesante es ver que sí, ciertamente las líneas parentales son diferentes, pero cuando se hicieron las cruzas para obtener las hembras de la F1 y luego esas hembras de la F1 fueron nuevamente evaluadas para ver esa atracción, lo que resultó interesante es que cuando esta F1 proviene de las hembras de Jacobina, pues la respuesta es tan parecida o estadísticamente igual que comparada con la propia población de Jacobina, pero cuando se usaron hembras de Marajó, la respuesta se reduce más, obviamente no es tan baja como la de Marajó, pero quiere decir que hay un componente genético que controla estos grados de antropofilia o no antropofilia. Bueno, esa es como una primera evidencia que se ha publicado acerca de flebotominos. Hay estudios muy clásicos con anófeles, por ejemplo los que se realizó Gillis en los 50, 54, 55 acerca de cómo difieren diferentes poblaciones del complejo que hoy reconocemos como Anopheles gambiae, y otros estudios que han demostrado estos componentes genéticos que están involucrados en cómo seleccionan a los hospederos. Pues esos eran antecedentes previos, y retomando el trabajo que salió con las publicaciones de Barnes, pues queríamos también evaluar cómo diferentes poblaciones del Zomia longipalpis pudieran seleccionar el sitio de picadura si se les da la libre elección, es decir, que se liberaran las moscas y que picaran en el lugar que quisieran picar y se registraba ese sitio de picadura. Entonces nosotros repetimos inspirado en el trabajo de Barnes, repetimos esta serie de observaciones usando pues no una jaula, pero sí como una especie de pabellón que estaba en un cuarto experimental con temperatura, humedad y luminosidad controlada, y esas condiciones fueron aproximadamente estas. El cuarto se programó a que estuviera a 28 grados centígrados con una humedad relativa entre el 88 y 90%, o sea, bastante húmedo, para evitar que las respuestas de picadura fueran por alguna circunstancia no relacionada con un olor en particular, sino que fuera basada en algo de visión. Todo el experimento, aquí la fotografía que se observa del lado derecho está tomada con iluminación blanca, pero los biensayos en sí se realizaron con una iluminación de luz roja, que para fines prácticos para insectos pues resultaría como que estuvieran en oscuridad. Por eso se decidió hacerlo de esa manera, también para evitar que
Los olores ajenos al humano, por ejemplo, desodorantes, no sé, alguna otra loción o otro producto químico que se usara fuera a influir en los resultados, pues antes de cada bioensayo, pues el sujeto que participó pues no se bañó por al menos 12 horas para poder realizar estas observaciones. Se había estudiado que la mejor sensibilidad o respuesta de las hembras de Lutzomia longipalpis ocurre aproximadamente entre los 6 y los 7 días de edad, por eso se ocupó esa edad en particular para la serie de bioensayos que se van a reportar. Y además que estas hembras no se habían alimentado con sangre en ningún momento de su desarrollo, solo se habían mantenido desde el día de la emergencia en jaulas separadas experimentales y se habían mantenido con azúcar mientras se realizaban estos bioensayos, y el azúcar se retiró al menos 12 horas antes de realizar los bioensayos. Aquí es también lo que acabo de comentar de no alimentaciones previas. Debido a que las jaulas se mantienen en un cuarto de cría que tiene diferentes condiciones ambientales al cuarto de bioensayo, entonces esas jaulas experimentales se llevaron al cuarto donde se iban a realizar los bioensayos, y ahí se dejaron aclimatizar por al menos una hora para que estuvieran pues aclimatizadas a esas nuevas condiciones y luego pudieran ser usadas en los bioensayos. Con la ayuda de un colega, pues se fueron liberando estas moscas, y la idea era registrar en un formato que ya habíamos elaborado el número bueno, siempre fueron 100 picaduras, pero se estaba tratando de registrar el sitio donde estuvieran picando, y además se puede, para evitar el sesgo de que las picaduras siempre fueran en la parte frontal y no en la parte de la espalda, etcétera, pues entonces la posición del voluntario fue alternada entre cada una de las repeticiones. Estamos liberando hembras en grupos de 4, independientemente si las 4 picaban o no picaban, o sea, siempre se estaban liberando esas 4 y se usaron tantas moscas como fueron necesarias hasta haber acumulado 100 picaduras libres de cada una de las poblaciones evaluadas. Las poblaciones evaluadas fueron la población de Jacobina en el estado de Brasil, con lo cual tiene una feromona sexual que está químicamente ya caracterizada, y es el 3-metil alfa-gimaquileno, que es una molécula de terpenos de 16 carbonos. Se usó una población de Venezuela, Urarigua, pero que es del mismo tipo de feromona sexual, pero son poblaciones alopátricas, y otra población, pero que no solamente es alopátrica, sino que también pertenece a otro tipo de feromona sexual. Esta molécula todavía no está del todo, la estructura todavía no está caracterizada, pero lo que sí se sabe es que es un sempreno de una molécula de 20 carbonos. Entonces son los diferentes, bueno, no todos, pero son los diferentes miembros de Lutzomia longipalpis que se evaluaron en este bioensayo. Se tomó la idea de calcular por superficie corporal, basado en unos diagramas que existen en términos médicos, para calcular, por ejemplo, en la piel, cuando una persona sufre una quemadura, cuál es ese porcentaje que está afectado. Bueno, pues con esas figuras tratamos de calcular el área aproximadamente que representa la cobertura de la cabeza, el tronco, los brazos y las piernas, y eso es lo que nosotros pusimos como los valores esperados en función de esa área superficial. También separamos particularmente el área de cuánto ocuparían o cuántas serían las picaduras que una persona recibiría libremente sobre las orejas, y como es un área muy pequeña, pues por eso el número de picaduras o la proporción sería sumamente baja. Lo que nos llamó la atención es que
no solamente que hubo una gran diferencia en las regiones corporales para las tres poblaciones, sino que las orejas, y sobre todo para la población de Jacobina, fueron mucho más, las frecuencias observadas fueron mucho más altas que las que estábamos esperando en función de esa superficie corporal. Entonces, en todos los casos fue significativa esta diferencia. Y aunque Luxomia longipalpis no es un vector de leishmaniasis cutánea, pero algo que nos recordó en aquella época es la úlcera de los chicleros. Y si recordamos, la úlcera de los chicleros tiene algo que lo caracteriza, son estas lesiones que se convierten en crónicas en las orejas, y estábamos especulando con cierto grado de ser conservadores, de que tal vez los vectores de leishmaniasis cutánea en estas zonas donde hay la úlcera de los chicleros, pues también sean atraídos hacia las orejas por algún olor o alguna característica que poseen estas áreas en particular, porque recordemos que hay trabajos, pues desde los trabajos pioneros del doctor Francisco Biaggi, donde han reportado que la frecuencia de lesiones ulcerosas en las orejas incluso puede pasar el 50% de los casos. Y bueno, los porcentajes son variados dependiendo de los autores que han trabajado, pero siempre ha sido interesante por qué las orejas son o resultan ser como más afectadas, o por qué tenemos más frecuencia de aparición de esas lesiones. Y bueno, pues con los hallazgos que se hicieron aquí en el laboratorio con Luxomia longipalpis, pues una siguiente hipótesis fue pensar que las orejas, no solamente por el hecho de que estuvieran más o vascularizadas que otras regiones corporales, para minimizar que fuera esa la explicación, pues pensamos que tal vez había un olor en particular en las orejas, y para probar esta hipótesis lo que se hizo fue lavar las orejas con un pequeño algodón, con un cotonete, pero que estaba impregnado con un solvente como hexano, y ese solvente pues fue recuperado y eventualmente fue guardado en viales sellados, que fueron resguardados en el congelador a menos 20 grados centígrados hasta que fueran ocupados en otra serie de bioensayos. Se hicieron las repeticiones impregnando estos extractos en pequeños discos de papel filtro y evaluar si estos pequeños filtros atraían a las hembras de Luxomia longipalpis. Estábamos contabilizando el número de contactos que realizaban las hembras sobre estos papeles filtros impregnados que llevaban, recordemos, el hexano más el extracto del lavado de las orejas, y como control pues se usaron papeles filtro que solamente se impregnaron con una cantidad equiparable, pero solamente conteniendo el solvente. Y lo que vimos es que en las tres poblaciones, Curarigua, Marayó y Jacobina, la respuesta de las moscas atraídas hacia el extracto siempre fue superior significativamente, con una significancia, tanto con una prueba de chi cuadrada como con una prueba de pareada de T. Y esto nos da a entender que independientemente de la población, las hembras están respondiendo más hacia ese extracto. Eso quiere decir que hay algo en las orejas, al menos en este experimento, que resulta ser atractivo. Todavía no sabemos la naturaleza de estos atrayentes, pero resulta interesante que tal vez extrapolando, como tal les comentaba, con cierto grado de ser conservadores, pues de poder evaluar eso eventualmente con los vectores propios de la leishmaniasis cutánea o la úlcera de los chicleros, para ver si es cierto que hay un olor en particular que los atrae y que cuando estas hembras estén infectadas pues dejan el parásito en las orejas y eventualmente se presentan las lesiones y se van desarrollando hasta convertirse en crónicas. Es algo que todavía estamos formulando, no se ha evaluado en campo, pero bueno, puede ser una siguiente punto de comparación.
¿Qué es lo que pasa también con un hospedero que esté infectado con un parásito? Lo que se ha evaluado, aunque es una situación o una combinación un tanto artificial, pero es interesante este artículo, bueno, de los varios que hay de Rossignol y otros colegas, que evaluaron cómo es el tiempo del probing o este periodo de prueba que hacen los mosquitos o grupos hematófagos antes de realizar la ingesta de sangre. Siempre hacen como una prueba, y resulta interesante que cuando evaluaron estos tiempos de prueba, que se representarían todos estos puntos o círculos en blanco o vacíos, comparado con con la misma situación del probing, pero medida con hospederos que no estuvieran infectados. Del lado izquierdo, toda esta gráfica es con una infección con un Plasmodium chabodii, ratones que se habían infectado con este plasmodio. Se evaluó cómo se desarrollaría el tiempo del probing por mosquitos y se midió el número de contactos. Y aquí lo que vemos es que la tendencia hacia los hospederos infectados siempre es más rápida. Y eso es sumamente interesante porque, de nueva cuenta, tenemos que recordar este marco teórico del modelo de capacidad vectorial, donde nos dice que un vector puede ser más eficiente si los contactos son breves y que después pueda transmitir con mayor eficiencia o con mayor probabilidad esos patógenos que fueron adquiridos. Y resulta interesante que siempre las observaciones de sobre los animales infectados con plasmodio fueron atractivos o más atractivos que los ratones no infectados. Y una situación muy similar se presenta en otro experimento, pero es el mismo mosquito evaluado, Aedes aegypti, pero ahora los hospederos eran hámsters, y esos hámsters se habían infectado con virus del Rift Valley Fever, y lo que resultó o se encontró es, de nueva cuenta, esta tendencia. El probing de estos mosquitos siempre es mucho más rápido y eficiente sobre los animales infectados más que con los animales no infectados. Y de nueva cuenta tenemos que poner eso en contexto y pensar que esto lo que representa es una maximización o una optimización de cómo los vectores pueden estar realizando el probing con mayor eficiencia, y que eso incrementa la probabilidad, primero, de adquirir un patógeno si es que este animal estuviera infectado, y luego poderlo transmitir a otros hospederos. Los datos son muy interesantes, pero de nueva cuenta lo que necesitamos tener como en referencia es que, pues, Aedes aegypti ciertamente no es un vector de Plasmodium chabodii o de este virus del Rift Valley Fever, y que además ni ratones ni hámsters son reservorios naturales de estos patógenos. Pero resulta interesante que, aún siendo un trabajo de laboratorio, pues los datos son muy interesantes. También está este artículo del grupo de Russell Coleman y John Eastman, donde evaluaron la atracción o el sitio de picadura de ratones que se habían infectado y otro grupo de ratones no infectados. Los infectados eran con una cepa de Leishmania mexicana amazonensis, y lo que se estaba viendo es, bueno, cuál es el número de picaduras de Lutzomia longipalpis sobre los animales infectados o los animales no infectados. Y lo que vemos en los valores de cuántos moscas se fueron a alimentar primero sobre los animales no infectados, solamente fueron 50 moscas que fueron a alimentarse sobre ellos, pero fue más del doble con los animales infectados. Esto ya de entrada es un dato relevante, o sea, están seleccionando más a los animales infectados. Pero cuando se evalúan, por ejemplo, que los sitios corporales, pues aquí tenemos que se evaluó pues las orejas,
los ojos, la nariz, la cola, la pata izquierda o la pata delantera derecha, donde en ese sitio, en la pata derecha, es donde se realizó el inóculo o la infección experimental de los ratones, y por lo tanto ahí se desarrollaron las lesiones de leishmania. Y resulta muy interesante que los valores observados en los animales no infectados fue muy superior, mientras que, por ejemplo, aquí tenemos que el porcentaje de moscas que fueron a alimentarse, particularmente con la pata derecha de los animales no infectados, apenas llegó al 10%, pero ese porcentaje se aumenta casi al 60% cuando las lesiones, aquí está el número de insectos que fueron a alimentarse particularmente en esa pata derecha. Y de nueva cuenta, los datos son biológicamente interesantes, pero la combinación no es natural, es una combinación artificial, porque ciertamente el Zombium longipalpis no es un vector de Leishmania mexicana amazonensis, y tampoco los ratones son reservorios naturales de este parásito. Pero estos artículos pues fueron pioneros porque pues abrieron la puerta de generar más preguntas de investigación acerca de, bueno, qué es lo que pasa con la infección en los hospederos. ¿Lo cambia la atracción? Y si cambia la atracción, ¿cuáles son las consecuencias en términos de la transmisión medida por la capacidad vectorial de fórmula o modelo de Garrett-Jones que he citado? Y también encontramos una referencia de un artículo que publicó como de divulgación el Dr. Bart Knowles, donde por ahí citó esto, textualmente lo escribí, está del lado derecho, y dice: Leishmania parasites are capable of doing this. O sea que la idea de que los perros que estuvieran infectados fueran más atractivos a las flebotominos, mucho más que los animales no infectados. Y él lo daba por hecho, ¿no? Y aunque sí hay evidencia, eso se ha documentado por muchos años, que los perros que están infectados con Leishmania infantum y que ocasiona una leishmaniasis viscerales en estos hospederos, pues ciertamente pierden peso, pierden pelo, hay ciertas incluso afectaciones cutáneas, se deforman las pezuñas, hay una afectación, y algunos sí han reportado que huelen distinto, pero lo que no se sabe, bueno, huelen distinto por la infección o simplemente por algún otro proceso de afectación metabólica, pero bueno, no había alguna evidencia de eso. Y más o menos por esa época el profesor Richard Ward, que en paz descanse, nos comentó en aquella época, dijo: pues tú estás trabajando con volátiles humanos y estás evaluando estos experimentos, y le llamó la atención esto de los perros infectados, y dijo: bueno, no se puede hacer un experimento con perros, pero sí pudiéramos hacer algo con hámsters infectados experimentalmente y medir si hay realmente algo de que se cambie la atracción. Entonces me dijo: bueno, pues yo me hago cargo de conseguir la cepa. Se consiguió una cepa de Leishmania infantum, una cepa de referencia de OMS, la famosa PP75, una cepa de una zona endémica de Brasil, y además los permisos correspondientes para poder hacer las infecciones experimentales. Y por la misma época, uno de sus postdoc, el profesor el DIM Enahem, él estaba trabajando cuestiones epidemiológicas en un sitio de leishmaniasis visceral en Sudán, y entre muchas cosas que hacía de entomología clínica, estudiaba también reservorios y asociación de vectores con tipos de vegetación. O sea, muy completo lo que hacía en sus estudios de campo. Y él le comentó que a Richard Ward que en Sudán había un médico en campo que le ayudaba, y que este médico decía que él podía reconocer qué pacientes humanos estaban afectados con leishmaniasis visceral simplemente con olerlos, porque decía que olían a algo diferente.
Entonces Richard Wolff siguió con esa idea de pensar que en realidad pudiera haber algo ocasionado con la infección de Leishmania. Entonces desarrollamos algo como esto. Tenemos infecciones con los hámsters, y de esos hámsters que fueron infectados, lo que fue una evaluación que se realizó para ver si realmente había más atracción sobre los hámsters infectados con Leishmania que los no infectados, pues desarrollamos este bioensayo en el cuarto experimental, partiendo de una fuente de gas. Esta fuente de gas es un aire que se compra y tiene aire purificado, pero además este aire purificado se conduce a este aparato que observamos aquí, y ese aparato es llamado un controlador de estímulos. Ese controlador de estímulos lo que sirve es para regular el flujo de ese aire puro que está entrando y saliendo, se regula el flujo. Pero además este controlador de estímulos en la parte posterior tiene, en la entrada, en el inlet que le llaman, tiene unos filtros de carbón activado todavía como para purificar más ese aire, y de tal suerte que cuando pase ese aire pues sea un aire bastante limpio, y ese aire se conduce con tubería de teflón, y esa tubería de teflón la dirigimos a estos dos contenedores donde tenemos un hámster, otro hámster. Uno era infectado y el otro no infectado. Cada uno tenía su fuente o su conducción de aire, y ese aire eventualmente llegaba a este lugar que son donde están los dos puertos, que estos se alternaban de usar, por ejemplo, el lado izquierdo para el infectado y luego se cambiaba para el lado derecho para que no hubiera un sesgo acerca de la posición. Y lo que se estaba midiendo es cuántas moscas que fueron liberadas en este túnel de viento que aquí vemos parcialmente, cuántas eran atraídas a estos puertos, y estábamos grabando ese bioensayo, y la idea era comparar el número de moscas que fueran hacia uno o hacia otro sitio. El túnel completo es este que vemos aquí, está construido de acrílico y se puede limpiar con bastante cuidado para evitar contaminación con volátiles. Y aquí está un dispositivo, si se alcanza a apreciar, este dispositivo es donde están contenidas las hembras de Lutzomia longipalpis previo al inicio del bioensayo. Una vez iniciado el bioensayo se libera estas moscas, y lo que se hace es ver hacia qué lado de los puertos se van estas moscas. Se van más hacia el lado del hámster infectado o del no infectado, y toda esta situación se está grabando. Aquí abajo está una cámara, una videocámara que está grabando en oscuridad, y la única fuente de iluminación es una fuente de luz infrarroja. Entonces no hay un sesgo por algún atrayente visual, todo es por atracción de esos olores que vienen de donde están los hámsters infectados o no infectados. Y se realizaron varias réplicas para evaluar si estadísticamente había una diferencia con ello. Y acá atrás está también un pequeño ventilador que es controlado en su poder por este aparato que regula el voltaje para poder tener más o menos flujo de ese aire que está siendo jalado, para que ese aire llegue como atrayente a donde están las moscas experimentales. Y para evaluar que los hámsters que se habían usado en los ensayos realmente estuvieran infectados, al final del periodo se disectaron, y aquí lo que podemos ver con claridad es cómo tanto el hígado como el vaso están ampliamente infectados, y lo corroboramos aquí con un pequeño corte, y aquí vemos todos los amacigotes para corroborar que la infección se estableció, para poder obviamente
comparar, decir que los hámsters que nosotros llamamos infectados sí estuvieran infectados y comparados con los hámsters que nunca recibieron esa carga de parásitos. Tenemos la idea de poder comparar los olores que eran producidos por los animales infectados y los no infectados, con la única limitante que desde que se inocularon estos hámsters y se les fue dando seguimiento por meses, eventualmente algunos hámsters fueron muriendo y solo nos quedaron realmente dos hámsters infectados, el que tenemos etiquetado como el número 1 y el etiquetado como el número 9, comparado con los controles. Y la idea era comparar si había más volátiles detectados en un cromatograma de cromatografía de gases, y pues nuevamente no hubo un patrón claro en cuanto a esos volátiles, y lo que vimos es que toda esta serie de picos observados, pero pues cada uno representa un volátil diferente con diferentes tiempos de retención en los cromatogramas. Y también vimos que pues sí se incrementan el número de volátiles pues cuando en la parte superior son todos los cromatogramas de los hámsters el día de la inoculación, cuando eran hámsters bastante jóvenes de semanas de edad, comparado con los mismos hámsters pero ya en la parte inferior, cuando ya tenían meses de edad y ya la progresión de Leishmania se había establecido. Pero con todo eso, esos dos hámsters no eran suficientes para demostrar este efecto, y otra tesista de maestría, Brigitte O'Shea, o Brit, como se le conoce, Brit hizo más repeticiones usando exactamente la misma metodología, el mismo túnel de viento. Se inocularon más hámsters, se hicieron más repeticiones, se usó la misma cepa que se había utilizado anteriormente con de Leishmania infantum, la PP75, y adicionó otras repeticiones, y combinando esas repeticiones de Brit se combinaron con las que había realizado un servidor, y entonces eso se publicó y es como la primera trabajo donde se menciona que la infección con Leishmania puede estar cambiando la atracción de los vectores. Y lo que hay que recordar es que, si bien es cierto que estadísticamente se demostró esa mayor atracción hacia los infectados más que con los hámsters no infectados, lo que necesitamos recordar es que es una combinación no natural. Leishmania infantum sí es el parásito correcto, Leishmania longipalpis, que era el insecto evaluado, sí es el vector correcto en las áreas de transmisión de leishmaniasis visceral en Brasil. Lo que no es natural es que los hámsters ciertamente no son reservorios naturales de Leishmania infantum, y por lo tanto pues estaba buscando pues ver un sistema que fuera también pues como más realista, pero todavía había otras preguntas con referencia a eso. Eso ya fue parte de la tesis doctoral de otra estudiante tanto de Richard Ward como de Gordon Hamilton, Tracy Nevate, que hizo con la misma metodología, las mismas cepas, las mismas colonias de Somia longipalpis, pero ahora la pregunta que se quería abordar es no solamente si los hámsters eran infectados más atractivos que los no infectados, también se quería contestar la pregunta de si el grado de infección incrementa, o sea, entre más infectado estuviera o más avanzada la infección, si eso incrementaría la atracción con los vectores. Entonces ella lo que hizo fue monitorear ciertamente los infectados y no infectados, pero también teniendo en cuenta el tiempo de incubación. Por ejemplo, tenemos los grupos experimentales, los grupos controles, y lo que sí encontró es que se repite el patrón de tener más atracción con los con los hámsters infectados más que con los no infectados, pero además se ve que el experimento pues llevó varios meses de desarrollo, porque lo que se quería ver era esa
esa progresión, y en algunos casos sí se vio que entre más avanzada estuviera la infección fue significativamente más, por decir pleonasmo, más diferente que los animales no infectados. Entonces eso ya aportó nueva evidencia de otra cosa que no se había considerado. Bueno, cómo afecta este avance o esta infección, cómo va progresando y cómo se correlaciona o cómo significa que vaya aumentando esta atracción. Entonces en casi todos los casos aquí están los valores que fueron los que están encerrados en estos rectángulos rojos, cómo fueron cambiando con los grados de infección, y además que bueno, siempre fueron más atractivos los infectados que los no infectados. Pero seguía la pregunta sin contestar, bueno, ¿qué pasa cuando se usara un escenario real? O sea, si tenemos la cepa del parásito, el vector adecuado y además el hospedero adecuado, ¿se repite esto? O sea, es algo que sucede en la naturaleza. Y bueno, eso ya fue parte de la tesis, una muy buena tesis doctoral de Mónica Staniek, que fue estudiante, ahora ya graduada, pero fue estudiante doctoral del profesor Gordon Hamilton. Y ellos evaluaron tanto en campo como en laboratorio el efecto de la infección con Leishmania infectados, pero en perros, que estaban infectados naturalmente en una zona endémica de Brasil. Entonces hubo trabajo de campo en Brasil para identificar primero cuáles perros estuvieran o no infectados, obtener volátiles de esos animales, evaluarlos en el laboratorio y además hacer evaluaciones en campo de la atracción. Y aunque bueno, el trabajo tiene más resultados, solo voy a presentar una de las figuras que es muy interesante, porque evaluaron también la respuesta tanto de machos como de hembras hacia estos perros que naturalmente estaban infectados, y luego se colectaron los volátiles, se ensayaron en el túnel de viento como lo hemos relatado en otras diapositivas, y lo que encontraron es que las hembras siempre fueron más atraídas hacia los volátiles de los perros infectados y los machos no. Los machos en ninguna de las repeticiones, en ninguna fueron los machos más atraídos hacia los volátiles de los perros infectados, mientras que las hembras sí, en todas las ocasiones. Pero este hallazgo es muy significativo porque no es una infección controlada, no es una infección de perros que estuvieran saludables y luego se hubieran infectados. Son perros que en los sitios endémicos, con las brigadas que se realizaron, se pudieron identificar cuáles perros estuvieran enfermos, y obviamente son diferentes sexos, diferentes tamaños o diferentes estados de evolución del parásito. Pero lo interesante es que colectando los volátiles, o sea, no usando al perro como tal, como cebo, eso también se evaluó en campo, pero solamente colectando los volátiles, llevándolos al laboratorio, ensayándolos, siempre hubo una mayor respuesta con los volátiles asociados con los perros infectados. Y eso es una historia, bueno, que así como se las he platicado en estos pocos minutos, pero es una historia que lleva más de 20 años de estar trabajando con esta situación, y es muy interesante porque siempre también se ha especulado si los parásitos tienen la capacidad de manipular el comportamiento de los hospederos debido a la infección, y pues ciertamente tal vez no se pueda todavía catalogar como una plena manipulación, o tal vez sea un producto como resultado de la propia infección. Pero lo interesante es que si lo ponemos en perspectiva cómo afecta el escenario epidemiológico, pues imaginemos un vector que sea más atraído hacia los hospederos infectados, pues eso incrementa la probabilidad de que adquieran el parásito y eventualmente lo puedan pasar a otros hospederos susceptibles y que además no están infectados. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que pudiéramos
decir de lo que se ha comentado en estas breves diapositivas? Bueno, pues que los volátiles juegan un papel importante en el grado de atracción hacia las hembras del Leucomia longipalpis, y que además este material puede ser impregnado en materiales como por ejemplo las cajas de Petri que vienen relatadas en los artículos que cité de Hamilton y de Rebollar-Telles, y que la naturaleza de esos volátiles puede ser obtenida con solventes como pentano o hexano y eventualmente ser ensayados. Y además que pues como pueden ser capturados o obtenidos en pentano o hexano, pues quiere decir que son de naturaleza no polar estos volátiles. También se demostró que diferentes individuos tienen diferente grado de atracción hacia los mosquitas, estas Leucomia longipalpis, con lo cual cambia el escenario epidemiológico por el hecho de que se ha comentado que pues no todos los humanos estaremos sujetos o con la misma probabilidad de tener o adquirir una infección, porque el contacto no sería homogéneo, sería heterogéneo, tal vez más sesgado con aquellos individuos que resultaran más atractivos. La selección del sitio de picadura, al menos con lo que se hizo con Leucomia longipalpis, demuestra que las picaduras no son o no se registran de manera aleatoria. Hay un patrón y probablemente esté asociado con algún volátil que sea atractivo para esa selección, y todo lo que se ha comentado acerca de qué es lo que ocasiona que una infección con Leishmania, con el parásito Leishmania infantum, pueda cambiar esa atracción y con ello también cambiar la probabilidad de adquirir y transmitir un patógeno en un área endémica. Y bueno, todo eso con lo de los trabajos de los perros, el trabajo de Mónica, pues resulta muy interesante, porque ese no es, aunque ciertamente los volátiles se ensayaron en el laboratorio, pero todo surge de un escenario real donde están perros infectados en una zona endémica, se colectan los volátiles, se ensayan con un vector correcto, y que la infección es con el parásito que ocurre de manera natural en esta zona endémica. Y bueno, de los trabajos que he citado en estas breves diapositivas, no es una revisión para nada que sea exhaustiva, pero al menos son los trabajos clave o los trabajos que dieron lugar tal vez a otras investigaciones. Bueno, aquí están esta serie de referencias, concluyendo con este trabajo más reciente de Mónica Stanek y del profesor Gordon Hamilton. Bueno, y los trabajos, bueno, pues son de revistas de Open Access que fácilmente se pueden descargar y evaluar. Y bueno, por mi parte sería todo.